Informativo G24 presenta Geopolítica Profunda, un análisis en perspectiva para que usted decida sobre su futuro. Invitado, Daniel Stulin, doctor en inteligencia conceptual, escritor e investigador de escenarios próximos, basado en inquietudes de la opinión pública y la comunidad de analíticos de Informativo G24. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días. Eso depende del hemisferio en el cual ustedes se encuentren. Qué gusto saludarlos, comunidad de analíticos del Informativo G24. Somos Informativo G24, donde no competimos con inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Hoy, viernes de Geopolítica Profunda, tertulia de medianoche con Daniel Stulin. Dos temas importantes. Hace 8 días entrábamos en una materia que a ustedes les causó muchísimo impacto y es ¿cómo se gestionan las masas? Hoy vamos a continuar profundizando, ya que muchas personas nos han escrito y nos dicen quién es el gran hermano, cómo es que se lava el cerebro desde los medios hegemónicos. Todo eso lo vamos a resolver con Daniel Stulin y en la segunda parte vamos a estar hablando sobre lo que está oculto dentro de los mercados financieros. ¿Quiénes están detrás? Todo eso lo vamos a resolver. Como siempre y cada noche, un abrazo para todos, nuestro equipo de moderadores y demás. Y Daniel Stulin, qué gusto tenerte con nosotros en Informativo G24. Buenas noches y gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes del programa. Bien, hace 8 días pues dejamos muchas preguntas abiertas en la sección de Geopolítica Profunda. Entonces nos escribieron algunos de nuestros analíticos preguntándonos quién es el gran hermano, cómo es que la televisión es la herramienta actual de pronto para esta guerra híbrida, cómo es que lavan los cerebros. Todo esto nos lo empezaron a preguntar y entonces cuando hablábamos previo a esta discusión tú me decías, eso es gestión de masas. Entremos en materia con ello y bueno, la palabra es tuya. Comentamos el tema, obviamente, la gente piensa que cuando estamos hablando de gran hermano, estamos hablando de un tipo sentado en una cueva oculta mirando la pantalla de su televisión, vigilando a la gente. Bueno, quizás hace mucho tiempo ha sido eso, pero obviamente se ha digitalizado y agudizado mucho. Y en ese sentido, la inteligencia artificial creo que tiene que ser obvio ese elemento principal. Hoy, están surgiendo los contornos de este mundo nuevo. Lo estamos viendo, o sea, con el tema de COVID lo hemos visto, en el que, repito, la digitalización en alianza por el momento con los estados, o sea, gobierna abiertamente a las masas humanas. Son las corporaciones digitales que se han convertido en estados, los estados que se han convertido en corporaciones digitales podrán responder rápidamente a los, digamos, altibajos críticos, incluso catastróficos, de este hermoso futuro digital, porque es eso. Estamos hablando de campo de concentración sin lágrimas, estamos hablando del mundo previsto hace 60 años por algunos de esos ideólogos que hoy en día siguen en pie creando su mundo del futuro. Entonces, en primer lugar, debo comprender que hoy en día los gobiernos, las corporaciones tienen a su disposición sistemas de inteligencia artificial altamente eficientes y altamente escalables, que no solo pueden monitorear, sino también controlar el comportamiento de los individuos, las comunidades, naciones, sus líderes. De acuerdo que en el año 2013 Edward Snowden reveló mucho, no solo sobre los métodos de vigilancia de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, para millones de personas de Estados Unidos, que para muchos era, wow, una sorpresa, ¿cómo puede ser una cosa así? En todo el mundo, es decir, no solo en Estados Unidos, sino también sobre cómo se procesa y utiliza esta información. Y desde la exposición de Snowden, la tecnología ha dado un gran salto adelante. O sea, no es un retroceso, todo lo contrario. Y las publicaciones recientes dejan en claro que existen redes de agentes virtuales, sistemas de inteligencia artificial que funcionan en el mundo real, dirigiendo las acciones de esos agentes reales, es decir, personas, comunidades o organizaciones. Dime. Es que se me ocurren dos cosas importantes para preguntarte, porque ese documental de Edward Snowden que tú mencionas sí que trajo muchísima información y también mencionas el papel de la inteligencia artificial. Muchos de esos agentes o agencias que de pronto están observando tus movimientos incluso en la red, ¿son humanos o inteligencia artificial? Que incluso ya se podría hablar de agencias de inteligencia artificial para espiar el movimiento de los ciudadanos del mundo. Buena pregunta. Mira,
Buena pregunta. El ser humano es un sistema estático y muy vulnerable, propenso, por ejemplo, a aumentar los ataques de algoritmos de inteligencia artificial cada vez más tenaces. Y su objetivo, es decir, de la inteligencia artificial, es hacer una imagen más completa de nosotros, lo que hacemos, lo que sentimos, en qué creemos, por qué actuamos de una cierta manera y no de otra. Entonces, los algoritmos han establecido un control, pero casi completo, sobre la información que consumimos. Las corporaciones y también, obviamente, los gobiernos invierten decenas de miles de millones de dólares en nuevos desarrollos para convertirse en estos líderes en la industria cuyo negocio principal hoy en día es gestionar el comportamiento humano. Y este comportamiento se considera hoy en términos de conductismo y pensamiento de enjambre, es decir, un papel clave. Si estamos hablando de sistemas de control de comportamiento, y la creación de este enjambre humano pertenece obviamente a las redes humanas. Sobre todo estamos hablando de Facebook, que también son aplicaciones como WhatsApp, Instagram, etcétera. Obviamente no podemos no hablar de los algoritmos de Google, que también son muy importantes para cualquiera que administra los sistemas. Claro, es que te toma todas las rutas, las llamadas, los ingresos, los correos electrónicos, hasta las tarjetas de crédito, Sí. lo tiene absolutamente todo. Bueno, y luego, después de toda esta observación que se hace, ¿cuál es el propósito de los gobiernos que de pronto tienen instaladas estas agencias o este seguimiento? Porque además tú nos hablabas de 6 proyectos que se están luchando ese control mundial, y me imagino que la información es clave. Bueno, obviamente para todos es lo mismo, porque estamos hablando y seguimos hablando de lo mismo. ¿Cómo funciona la gestión de masas a nivel planetario? En primer lugar, bueno, a través de las propias redes sociales, pero también indirectamente a través de los medios de comunicación, entre ellos blogueros populares que tienen su propio papel importante en el desarrollo de pensamiento de masa, los influencers, ¿no? Los medios, los bloggers son sensibles a cualquier cambio en los algoritmos de Facebook y de Google, tratando de adaptarse a ellos. Y por lo tanto, el algoritmo, que es inteligencia artificial, establece la agenda incluso para los más independientes, lo pongo entre comillas por decir algo, ¿no? Fomenta el contenido correcto, entendemos lo que significa sin explayarse, ¿ok? Al mostrar, eliminar error de alguna forma de lo que uno se ve y no lo que las redes sociales no aceptan, que tú propongas o expliques, y a veces simplemente envía la fuente de información objetable a las, la lista de los prohibidos. Entonces, por ejemplo, el creador de algoritmos de YouTube, un tipo que se llama Christos Goodrow, es un griego americano, dijo en una entrevista con uno de los podcasts científicos que yo escucho, contando cómo el sistema analiza el contenido de los materiales de videos. Es decir, el algoritmo agrega vistas a las que corresponden a versiones generalmente aceptadas por esta dictadura planetaria y tapa el contenido que no coincide, como por ejemplo mis videos o mis podcasts. Y no estoy hablando, es decir, yo he vendido 8 millones de libros. Yo he tenido mi programa de RT, de Russia Today, ha tenido una audiencia de 7,6 millones por episodio. Y yo tengo solo 75,000 personas los suscritos en YouTube y 63 o 64,000 en Twitter. Es decir, esto la dictadura planetaria. Y no estoy hablando solo del contenido, sino también de las personas en sí, porque para cada uno de ellos, incluso con datos abiertos, tú puedes crear un perfil digital que permite que el algoritmo les o empuja en la dirección correcta o lo contrario, sin olvidar las revelaciones, volviendo otra vez a Edward Snowden, quien mostró cómo funciona el sistema PRISM de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, rastreando el comportamiento de los líderes mundiales. ¿Te acuerdas cuando estamos hablando de Angela Merkel y su teléfono móvil? Sin embargo, las capacidades de control de comportamiento inherente a los sistemas con inteligencia artificial no se limitan al impacto de puntos inteligentes en los líderes y la creación de esta, digamos, presión de pensamiento de enjambre que aumenta hasta que se empuja la solución deseada.
El método de procedimiento de datos en bruto ahora esconde grandes oportunidades. ¿Para qué? Para la manipulación. Y lo más importante de eso es que los resultados de esta simulación sobre la base de las cuales se toman decisiones importantes se han vuelto fundamentalmente no verificables. Esto es muy importante. Y este cambio, para terminar, eso es un cambio fundamental, y el enfoque de lo que es, digamos, la verdad en esta era post-verdad, porque estamos viviendo en la época de post-verdad y Big Data sobre todo, se puede demostrar que estos conceptos están absolutamente conectados. El triunfo de Big Data, sobre todo en el mundo ahora mismo estamos viendo de post-COVID, que se basa en el poder cada vez mayor de las computadoras, ha devuelto la ciencia a los tiempos, digamos, pre-Galileo. Y porque las teorías ya no son necesarias, simplemente coloques los datos en la computadora, presiones el botón y voilà. Después de una hora tienes la respuesta con resultado predictivo efectivo. Entonces la inteligencia artificial de la computadora nos dará los resultados, pero no podemos comprobar ni probar, porque o sea, una red neuronal artificial es una caja negra y por lo tanto solo quiere reunir tantos big data como sea posible, lo que básicamente te lleva al éxito, supongo, si quieres definirlo de alguna forma. Y ese sería, pues, de alguna manera también el principal propósito de todas estas agencias que probablemente están recopilando información además de las mismas plataformas. De hecho, ese documental, lo retomo ya para cerrar este tema y pasar al segundo segmento, decía en una de las partes que probablemente no solo se hacía seguimiento a los principales líderes, sino a todos los ciudadanos del mundo, de ahí que muchas personas usen fundas para proteger cámaras web, para proteger las cámaras de los teléfonos móviles y demás. ¿Qué piensas de eso? ¿Es efectivo? Mira, no. Podemos hablar del... Es decir, es efectivo si tú estás viendo la película de Jason Bourne en la televisión donde te ves estos trucos y dices, oh, yo voy a hacer lo mismo. Sí. Y se lo voy a decir a mis amigos para que piensen que soy muy guay. Pero lo que estamos hablando es el poder de inteligencia artificial. Fíjate, el consorcio de la Casa Blanca, Departamento de Energía de Estados Unidos, IBM, Amazon, Google, Microsoft, han proporcionado a las autoridades estadounidenses la enorme potencia informática de sus servidores para procesar lo que tú quieras. Incluso podemos hablar, por ejemplo, del tema de COVID a nivel epidemiológico, bioinformático, etcétera. Por ejemplo, esto obviamente se aplica a todo. Se informó que, no me acuerdo, hace unos meses atrás, que la potencia total de la computadora proporcionada al gobierno alcanza 330 petaflops. Ahora, ¿qué es un petaflop o qué lo comes? Un petaflop es una medida de la potencia de un ordenador y equivale a un cuadrillón de flops, es decir, 1.000 billones de flops, donde flops significa operaciones de como flotante por segundo. Entonces, o sea, fíjate, poco antes, estamos hablando de cuando empezó la pandemia, en marzo más o menos, ¿no? Hacia este lado. Sí, este lado, algo así. Febrero, bueno, pues en Canadá más o menos 15 o 16 de marzo, 11 de marzo, unos días antes, la Dirección de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca celebró una reunión con las principales compañías de Big Data y las principales instituciones de investigación y se les hizo la pregunta: ¿cómo examinar miles de artículos científicos publicados en todo el mundo y dedicados a una pandemia con la ayuda de inteligencia artificial para elegir, digamos, el más valioso? Entonces, ellos tienen la tecnología de hacerlo. En ese sentido, es decir, esto ya está en marcha desde hace mucho tiempo. Y te pueden hablar de Big Data relacionado con COVID. Te pueden hablar te pongo otro ejemplo. Descargan aplicaciones, claro, te las descargan de hecho, las aplicaciones de Google. Te pongo otro ejemplo para ya cerrar. ¿Cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial? Repito, ellos lo aplican a la pandemia, pero esto es aplicable a cualquier cosa. Hay una compañía canadiense en Toronto que se llama Blue Dot, el punto azul, Blue Dot, que pudo establecer que había una infección por virus en Wuhan al analizar una amplia variedad de Big Data, utilizando lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, NLP. Analizaron datos de miles y decenas de miles de fuentes de todo el mundo, declaraciones, artículos oficiales de Internet, datos de venta de vuelos, datos meteorológicos, informes de salud, datos demográficos y mucho, mucho más.
Entonces, el 30 de diciembre de 2019, estamos hablando todavía antes que supuestamente empiece esto, Blue Dot registró un brote de neumonía atípica en el área del mercado de Wuhan. Y no solo lo informó, sino que también advirtió a las autoridades de las grandes ciudades del mundo, las que llegarían vuelos desde Wuhan a los próximos días. Bangkok, Hong Kong, Tokio, Taipei, Phuket, en Tailandia, Seoul, Singapur. Y fueron estos lugares los que se convirtieron, digamos, en los primeros centros de propagación de virus fuera de China. Y que tú me vas a decir que tú coges el teléfono móvil, lo envuelves en papel de plato, lo escondes en la nevera y terminó, nadie sabe dónde estás y qué haces. En la película funciona muy bien porque resumen en una imagen la dialéctica, pero en el mundo real todo es mucho más complejo y repito, Big Data vinculado a la inteligencia artificial y al control. No solo estamos hablando de COVID, que es obviamente importante si tú puedes de alguna forma cortar la propagación de cualquier virus de las características, sino aplicable al mundo a nuestro alrededor. Esto es lo que se llama campo de concentración sin lágrimas. Y con todo este poder que están ganando, pues estas tecnologías, estas nuevas tecnologías, las redes, la información que nosotros suministramos, pasemos a ese segundo segmento donde hace 2 semanas aproximadamente se vio un fenómeno bastante impactante, lo que pasó con Robinhood, Top Game, todo esto, de alguna manera también surgió a partir de todo ese poder de información que está surgiendo en redes sociales y al mismo tiempo unión de voluntades. ¿Qué fue lo que pasó con toda esa locura? Mira, sin entrar en el tema de Robinhood, porque al final los short silver squeeze o los quizzes que estaban haciendo con este tienda de juegos, que ya están en las redes sociales, están en los medios, hoy me parece que están en el Congreso hablando y discutiendo lo que pasó, pero yo lo que quiero hacer es explicar, porque claro, estamos hablando de la parte oculta del capital. Y en ese sentido, poca gente entiende, Sandra, que Wall Street está absolutamente conectada con Silicon Valley. Es la misma entidad. O sea, por ejemplo, te doy antecedentes. No lo sabíamos. Pues tiene que ser, o sea, es decir, tiene que ser obvio si miramos cómo funciona el sistema. Tiene que ser obvio que si estamos hablando. Pero no lo sabíamos, créeme que nos estás contando. Yo sé, pero te quiero decir que mirando cómo funcionan los mercados financieros, entiendo que la inteligencia artificial proviene de Silicon Valley, sobre todo su funcionamiento actual. Tiene que ser obvio que estos dos sistemas están de alguna forma conectados. Ahora explico cómo. Ya. ¿Qué año era? 95 me parece. Sí, por ahí, 95. Y 2020, o sea, después de la crisis y antes de .com. Entre 95 y 2020, estamos hablando de 25 años, al menos 50 billones de dólares, con B de bobo, han pasado de entidades del gobierno de Estados Unidos, fondos de pensiones, hogares de modelo tradicional, a un modelo de red organizado alrededor de sistemas digitales, la mayor de forma absolutamente ilegal. Y esa cantidad debe sumarse lo que ya se traspasó, por ejemplo, mediante el presupuesto en negro y el Fondo de Estabilización de Cambio en términos de tecnología y recursos financieros, apalancamiento entre 1946, es decir, a finales de la Segunda Guerra Mundial, y 1995. ¿Qué es este Fondo de Estabilización de Cambio? Es una entidad financiera más poderosa del planeta. No estamos hablando del gobierno americano, ni del Pentágono, ni de OTAN, estamos hablando de una entidad que no conoce nadie. Estaba diseñada primero sin supervisión y operaba únicamente a discreción del presidente de Estados Unidos en colaboración con el secretario del Tesoro, pero todos los libros, registros, operaciones, ¿dónde están? Están en la Reserva Federal de Nueva York, en sus bancos miembros, que son agentes de este. Entonces, el Fondo de Estabilización tiene a su disposición la comunidad de la inteligencia, los servicios armados de Estados Unidos al completo para que actúen en su nombre con absoluta impunidad para intervenir en los mercados financieros a través de los auspicios de la Reserva Federal. En concreto, estamos hablando del mostrador de cambio de la Reserva Federal que actúa como su corredor de bolsa. Así tenemos un fondo privado bajo la gestión de banca privada que tiene una amplia autoridad bajo la ley estadounidense para utilizar crédito federal e intervenir libremente en los mercados financieros, y todo con la finalidad manifiesta de perpetuar la hegemonía del dólar
o perpetuación del dólar en los intercambios comerciales internacionales. Hasta ahora. Fíjate, el Estado profundo, estamos hablando de la caída del muro de Berlín, de la caída de la Unión Soviética, tenía un problema. Se cayó el muro de Berlín en noviembre de 1989. Y en ese momento tenías un montón de tecnología de Silicon Valley, estaba en manos de presupuesto en negro. De manera que estaban haciendo ingeniería inversa de cosas de presupuesto en negro y llevándolas a Silicon Valley. Y era un proceso muy orgánico. Cuando estoy hablando de qué significa presupuesto en negro, yo no sé si tú has visto, pero de vez en cuando el comprador general del gobierno americano sale y dice, no podemos encontrar 2,3 mil billones de dólares. O no podemos, hemos perdido. ¿Cómo pierdes? Billones y billones y billones. No es Le un pasó a pendiente. Hillary Clinton, creo, como secretaria de No Estado. es un pendiente que dice, hoy perdí un pendiente. Just like when you ran the State Department, $6 billion was missing. How do you miss $6 billion? You ran the State Department, $6 billion was either stolen, they don't know. It's gone. $6 billion. O como dijo Rumsfeld, 10 de septiembre de 2001, un día antes de 11S. No podían encontrar 6 billones de dólares. Lo perdieron. Ahora, lo que se estaba desarrollando en Silicon Valley era tecnología. Entonces, el objetivo era controlar aquella tecnología. Entonces, ¿qué hicieron esa gente? Bueno, hicieron varias cosas. Uno es, pusieron dinero y después utilizaron Silicon Valley y lo dejaron tirado. Al mismo tiempo, el sitio estaba lleno, por ejemplo, de inversores de riesgo que en la época literalmente tiraban decenas de millones de dólares a proyectos que estaba absolutamente clara a cualquier ser con 2 dedos de frente que nunca iban a funcionar. Por supuesto, lo que sucedió es que se hincharon y después lo vendieron todo a fondos de pensiones en una maniobra demasiado. Y cuando el proceso se agotó, Silicon Valley era propiedad de Wall Street, entonces los habían explotado a propósito. Y ahora la cosa se había acabado. Wall Street era el rey y muchos literalmente estaban haciendo, orientando toda la operación de Silicon Valley a defensa. Entonces, si en 1998 Silicon Valley estamos hablando de los inicios, ¿no? Lleno de gente que querían reinventar el mundo, cambiarlo, hacerlo mejor, más seguro para la humanidad, etc. 10 años más tarde, después de estas operaciones, aquellos básicamente se convirtió en grupo de contratistas de defensa. Es lo que estamos viendo ahora. Esto es lo primero. Pero yo creo que lo segundo fue que el gobierno de Estados Unidos necesitaba una forma de dirigir un imperio global con un rostro amable. Porque date cuenta que saliendo de la Segunda Guerra Mundial con el sesgo positivo que hacía que Estados Unidos fuera la cara amable, democrática, los ganadores frente a Stalin, a los rusos, etc., ¿no? Aunque esta era la realidad. Entonces la pregunta era, ahora que somos el único superpoder planetario, ¿qué hacemos? Entonces observaron a esa gente con atención la tecnología y dijeron, ok, esto es lo que vamos a hacer. Necesitamos tener información completa de toda la gente a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos hacerlo sin parecer la KGB o Stasi? Porque necesitamos un empresario tipo Mark Zuckerberg, por ejemplo, un tipo joven. Entonces con Facebook tú tienes todo esto y más. Entonces avanzamos hasta hoy. Hoy en este sistema que podemos llamar el Global 3.0 está creciendo a toda velocidad. El mundo anterior, el mundo postindustrial, como comentamos en la entrevista anterior, se está reduciendo porque usa la devaluación y la deuda para devaluar poco a poco el valor de prácticamente todo, el trabajo, sus beneficios sociales, sanitarios, etc. Entonces, el presupuesto federal y el presupuesto negro interseccionaron a medida que esa gente de este mundo invisible empezaron a sacar los activos públicos y pasarlo del mundo postindustrial a este mundo 3.0 que estamos viviendo ahora. Es decir, la élite tomó los activos prometidos para su jubilación, para los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, y los usó para invertir en los mercados emergentes, las nuevas tecnologías, el espacio. Y la riqueza generada al derrogar y devaluar obligaciones para, digamos, reinvertir en actividades económicas, muchos de ellos delictivos, con mayor margen, obviamente, y reequilibrar la economía global, contribuye significativamente a mantener la economía en funcionamiento, y mantener esta alianza anglo-estadounidense en una posición dominante global.
Entonces, cuando estamos hablando de cualquier sistema de control, cualquier operación oculta que de vez en cuando, porque lo que vimos hace un par de semanas era una cosa que salió a la luz, que era oculta, y ahora están intentando taparlo con los, ¿cómo se llama?, con testimonios en el Congreso, el Senado. Dicen esto está mal, hay que buscar, hay que proteger al pequeño inversor, cuando están haciendo todo lo contrario, intentando destruir y transferir la riqueza del pequeño inversor a los grandes fondos de gestión. Esto lo han hecho antes, lo han hecho con Silicon Valley, por eso hablar de Silicon Valley y de Wall Street como dos entidades distintas, con intereses distintos, no es lógico, es la misma entidad financiera y tecnológica. Donald Trump se refería mucho al tema de Wall Street, pero también vimos que, por ejemplo, las redes, las grandes redes tenían mucha simpatía por Donald Trump. ¿Tú crees que tiene que ver esto directamente? Yo creo que tiene que ver otra vez con sistemas de control. Tú te das cuenta que existen numerosos sistemas que se utilizan para controlar. Trump está luchando con el sistema que al final le destruyó, le derrocó, le quitó del poder y básicamente le canceló directamente. Porque el poder militar y también el poder de la inteligencia y la imposición han sido siempre el núcleo de sistemas de control. Las naciones con barcos que controlan las líneas marítimas y actualmente las líneas satelitales igual, tradicionalmente controlaban y también mantenían la reserva global de divisa. Y a lo largo de la historia, por ejemplo, el sistema financiero apoyado por el poder militar se ha convertido en el sistema de control dominante, porque es una forma, digamos, menos sangrienta de iniciar guerras, esclavizar a la gente, recolectar datos y sobre todo controlar. Y cada vez más, Sandra, los sistemas digitales soportan sistemas de comunicaciones mucho más potentes y mucho más invasivos, lo que da lugar a sistemas financieros mucho más traicioneros. En parte, ese es el papel de los satélites, un sistema de comunicaciones que está llevando al componente espacial o competencia espacial, porque esto es lo que estamos viendo, la competencia por el control del espacio. Claro, la tecnología va a ser más invasiva cada vez, si tú mencionas un término que suena preocupante, pero que yo creo que desde el realismo político hay que plantearlo, y es campos de concentración sin lágrimas. ¿Esto es netamente tecnológico y de esto también nos vas a hablar en el webinar? Absolutamente, es decir, si estamos hablando de, mira, si tú tienes inteligencia artificial y la juntas con mercados financieros de cualquier tipo, ya sean mercados de acciones o de productos, lo que te puede dar la inteligencia artificial es una herramienta horriblemente predictiva, y no solo para entender las tendencias futuras del mercado, sino también para manipularlos. Y otra vez, volviendo a Edward Snowden, llega en 2013 con su documentación sobre vigilancia invasiva por parte de la NSA, de los líderes globales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando, volviendo al webinar, estamos hablando de la hoja de ruta, estamos hablando de cómo salir ileso en esta situación de crisis sistémica que estamos viviendo. Cuando tú dices, la gente también tiene que entender, Sandra, que estamos solos. La gente está acostumbrada que siempre pase cualquier cosa. Tenemos al gobiernos que nos van a proteger y cuidar. ¿Dónde? En Rusia no. En Estados Unidos tampoco. Mira lo que está pasando en Texas. ¿Tú crees que en Canadá tampoco? ¿En qué país? En España no existe. Entonces, ¿en qué país tenemos el apoyo del gobierno a la sociedad, sobre todo en el momento de la quiebra sistémica? Y esto significa que necesitamos, para sobrevivir y no morir, una hoja de ruta, un entendimiento de lo que está pasando a nivel planetario, a nivel económico, político, financiero, social, para poder juntar las piezas necesarias y crear para cada una de nuestras familias una hoja de ruta que define nuestra existencia. Porque los americanos, por ejemplo, cuando empezó lo de COVID en marzo del año 2020, su respuesta ha sido papel higiénico, Coca-Cola, colas kilométricas, ha visto, ¿no? En Costco, en Walmart, en todas las tiendas compraron toneladas de papel higiénico. Supongo que van a pasar el resto del año en el cuarto de baño bebiendo Coca-Cola, porque si no, yo no entiendo. ¿Entiendes? Entonces, para que esto no nos pasara, para que tengamos ruta, forma de entender, salir de la crisis antemano, salvarnos a nosotros, los que están dispuestos a escuchar. No todos van a salvarse, muchos hasta el último momento van a negar, los negocianistas, que esto no existe, esto es una teoría de conspiración. Perfecto. Sí. Esa Daniel, gente lo suyo.
Con lo que está pasando en Texas, pues hay muchas preguntas. Hubo gente que literalmente tuvo que sobrevivir a punta de leche, pan, jamón, porque no había luz. El corte pues fue muy extenso para muchas personas. ¿Tú qué crees? ¿Que a qué se debió este corte tan extenso y de repente con temperaturas tan frías? Lo de las temperaturas, si no me equivoco, esto pasa en Texas cada 6 o 7, 8 años. Sí. Estaban mirando las estadísticas, 2008, luego 2010, 2000, no me acuerdo qué año, y ahora. Lo que pasa es que cuando tú tienes un sistema, cualquier sistema en un país tiene que estar bajo control del gobierno. Cuando tú privatizas todo, entonces, digamos, la cadena más débil y más susceptible, es decir, los que no tienen dinero, se quedan absolutamente fuera del sistema. Y esto es lo que han hecho en Texas, lo que hacen en cualquier país cuando tú estás hablando de cualquier producto. Mira, te pongo un ejemplo mucho más sencillo para que la gente pueda entender. ¿Te acuerdas los teléfonos móviles, los primeros del año 93, por ahí, 92? Yo me acuerdo la gente en la calle con una cosa así enorme, que tiene que haber pesado no sé cuántos kilos, andando por la calle pareciendo pues de Dios Todopoderoso. Pues claro, esta era una cosa exclusiva, lo tenían poca gente. ¿Cierto? Entonces, en el proceso de cualquier producto, el desarrollo tecnológico industrial, primer paso es la exclusividad del producto. Segundo paso, el consumo masivo. Y una vez que hay masa crítica de personas que tienen este producto, entonces entra el gobierno e invierte en la red de comunicaciones o cualquier red de carreteras, etc. Y esto siempre tiene que ser una cosa pública, por razones que acabo de explicar. Cuando tú tienes un sistema, lo mismo pasó en Rusia por el tema de COVID y de los hospitales, privatizaron todo y eliminaron para obviamente ganar más dinero y decir somos los mejores porque hemos ahorrado tanto dinero al gobierno. ¿Ahorrado a coste de qué? A coste de los médicos. Y cuando llega una crisis, esto lo estamos viendo en Rusia, en España, en Francia, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, a nivel planetario. Entonces, lo que pasó en Texas es absolutamente lógico que iba a pasar. De la misma forma que las demás crisis, y ahora estamos viendo la consecuencia, que Estados Unidos no está preparada para lo que les viene encima. Uno de ellos es la hambruna. Las imágenes, yo publiqué en mi cuenta de Twitter, imágenes de unas americanas en Texas, yo no me acuerdo qué ciudad era, Houston me parece. O sea, después de los cortes de la luz, pues tenía que tirar muchísima comida porque se había podrido. Lo tiraron a la basura y hay imágenes de los americanos, no estamos hablando de venezolanos o rusos o cubanos o alguien de cuarto mundo ahí en África profunda, los estadounidenses tejanos de toda la vida, con sus cochazos grandes y obviamente propiedad del banco en ellos, pero aún así, peleándose entre sí para recuperar comida podrida porque tienen hambre. Esto es lo que nos viene encima a nivel mundial. Y si la gente piensa que en Colombia no habrá hambruna, o en Ecuador, o en Argentina, o en Estados Unidos, o en Canadá, en otros países, España, he visto las imágenes en España, colas kilométricas, lo mismo en Italia, en Milano, kilométricas de gente esperando para comer. París, en el centro de la ciudad. Entonces, esto es una realidad de este nuevo mundo postglobalista. Entonces, Además, perdóname, Daniel, lo había anunciado la ONU también a finales del año pasado, que toda esta pospandemia iba a traer una hambruna de proporciones bíblicas. Llevamos años explicando esto, como llevamos años explicando que el turismo está muerto. Y hoy o ayer o antes de ayer, la ministra de Turismo, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre de un personaje de dibujos animados, pero esta tipa estaba diciendo que ahora en mayo anuncia Fitur, me parece que se llama, que es la feria, gran feria en España de turismo, Fitur, y que a partir de este punto empieza otra vez el auge del turismo. Esta mujer no entiende absolutamente nada. Ella tiene que estar en mi webinar de hoja de ruta, porque no entiende nada. Turismo no existe más. Habrá turismo, obviamente, la gente que pueden pagar un vuelo de $1,500, $2,000 van a viajar. Elitista como hace 50 años, obviamente. Y esto es entonces, en este webinar vamos a explicar lo que está pasando, dónde va todo esto, cómo salvarse, cómo ahorrar el dinero, cómo proteger lo que tiene, porque mucha gente me escribe y dice, oye, yo tengo tanto dinero en el banco y estoy sacando 1%. Una persona el otro día me dijo, tengo $100,000 en el banco. Entonces yo le pregunté, ¿te pagan 1% al año de interés? Me dijo, no, me pagan 0,1%.
pero la inflación en este momento es 6, 7, 8%. Entonces, tú tienes dinero en el banco, no lo usas, el gobierno, quien sea, lo está usando y tú estás perdiendo dinero. ¿Por qué? Y te descuentan por tenerlo guardado. Obvio. Entonces, en ese sentido, damos los consejos a la gente prácticos. Y yo, en mis inversiones, nunca he ganado menos de 100%. Nunca. Y ya llevo años invirtiendo, pero en cosas que trabajan hacia el futuro del ser humano. Y estos son los consejos que vamos a dar a la gente. También te digo otra cosa, en las situaciones de crisis, ¿sabes? Sí. Yo no soy consultor de matrimonios, de parejas en crisis, pero yo te puedo decir, y esto seguramente lo sabes, viendo la situación a nivel mundial, la cantidad de parejas hoy en día que están divorciando porque no pueden aguantar. Primero, la encerrona, no están acostumbrados a estar con su marido o su mujer. O sea, una cosa, yo trabajo, tú trabajas, nosotros nos vemos por las noches 1 hora, hablamos de trabajo, vemos la tele y nos acostamos. Y el día siguiente lo mismo y así todos los días, los fines de semana llevamos los niños a baile de salón o natación o a tenis o lo que sea y no nos vemos nunca y de repente tú te encuentras en una situación donde estás con la persona que supuestamente amaste hace 20 años y te le miras a este tipo y dices, es un pendejo, no le aguanto ni 5 minutos, ¿qué hago yo con él? ¿Entiendes? Y la gente que los están viendo están partiéndose de la risa porque seguramente más de uno conoce a alguien así. Y entonces la situación es, ¿qué hacer? Mucha gente por problemas económicos, problemas de todos los tipos imaginables se separan y obviamente en muchos casos esto te lleva a una quiebra aún más rápida. Entonces, repito, no voy a hablar, quédate con tu pareja, pero sí voy a explicar lo que uno tiene que hacer porque estar en la familia unida fuerte, basado en un objetivo común en situaciones de crisis, es la diferencia entre vivir y morir. Sí, es cierto. Y en estos momentos de crisis es cuando más fuertes tienen que estar por muchas razones, por la batalla espiritual, precisamente por el tema económico, porque crisis es crisis y es más fácil sortearlo solos. Ya saben que se pueden inscribir en el webinar para este 11 de marzo, va a ser a las 4 de la tarde con Daniel Stulin, donde nos va a estar hablando de toda esta hoja de ruta para salir ileso de esta crisis. ¿Cómo lo hace? Sencillo. Ahí debajo en la descripción del video está el link. Entonces dice inscríbete, webinar Daniel Stulin, le da clic y lo lleva directamente a la página donde se están inscribiendo. Daniel, gracias por haber estado con nosotros esta noche en Tertulia de Medianoche con Geopolítica Profunda. ¿Qué les quieres decir? Quiero decir buenas noches a todos los que pasan buen fin de semana. Nos vemos la semana próxima y otra vez esperamos a todos en nuestro webinar porque es importante. Cuesta $20, es importantísimo. Las pistas, los consejos y obviamente todo el mundo va a recibir la copia del webinar. No tiene precio porque, repito, estamos en una situación de quiebra planetaria. ¿Cómo salvarse? Esto es lo que vamos a comentar. Va a ser una muy buena inversión porque el conocimiento te da la oportunidad de tomar las decisiones correctas. $20 es un precio prácticamente simbólico y dicen, ¿pero por qué cobran? Pues porque son temas que no se pueden hablar en señal abierta. ¿Sabes? Y finalmente el conocimiento hay que valorarlo, es nuestro trabajo. Así de ¿sabes lo que pasa, Sandra? Es que la gente que pregunta, oye, ¿por qué cobras? ¿Por qué no regalas? La próxima vez que ustedes van al Corte Inglés, a un Costco, una tienda grande para comprar comida, estáis ahí en la caja saliendo con $200 de comida, ¿por qué no le preguntas a esa gente que son multibillonarios, oye, pero ¿por qué me cobras de la comida si tienes tanto dinero? ¿Sabes? Pero lo pagan y aquí estamos cobrando $20 porque yo como tú tengo esta mala costumbre que necesito comer 2 o 3 veces al día. Así es, no, y es la era del know-how, el conocimiento vale. Voy a entrenarme y no comer, pero por ahora no me sale. Me pongo de mal humor. Algún día nuestro espíritu se elevará. Espero que no. Me encanta jamón pata negra. Oye, Daniel, una última pregunta. ¿Qué tan espiritual es Daniel Stulin? Porque me lo han estado preguntando. Muy espiritual, muy creyente. Si quieres hablamos de esto la próxima semana. Yo encontré Dios hace unos años atrás. Estaba muy enfadado con el mundo, con mi vida, con todo y encontré Dios. Estoy ahora mismo muy feliz y muy uno, muy pleno y muy agradecido por la posibilidad de transmitir la palabra de Dios a la gente. Pero además que se siente, porque cuando uno habla con Daniel Stulin en privado, se siente un hombre con mucha paz en el corazón. Daniel, un abrazo fuerte, Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, chao.
Ya lo saben, Daniel Stulin, Geopolítica Profunda para hoy viernes, para que usted vaya el fin de semana, pues disfrute, se relaje, vea este episodio y se inscriba en el webinar, la hoja de ruta, donde nos va a hablar de todas esas pistas para salir ileso durante esa crisis que empezamos en este momento, y no lo decimos nosotros, lo ha dicho la misma ONU. La información es la que le va a permitir a usted tomar decisiones inteligentes. Entonces, no lo dude, es muy importante la información, y ahí está el link en la descripción del video para que usted pueda inscribirse en ese webinar de Daniel Stulin, ahí abajito. Abrazo, amigos, muchísimas gracias por su atención. Siempre disfruten con su familia, abrácenlos. Acuérdense que la familia es lo más importante. Denle mucho amor, sobre todo mucho respeto, y también respeto a los demás. Acuérdense, no le hagan a los demás lo que no quieren que les hagan a ustedes. Somos Informativo G24, no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Un abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Dios con todos y feliz fin de semana. Chao, chao.